Los arpegios. Es una de las técnicas más importantes para cualquier guitarrista. En este capítulo veremos cómo hacer los arpegios ascendente y ascendente-descendente, con el toque preparado y con el toque libre. Si nosotros aprendemos a hacer los arpegios, tendremos las bases para dominar cualquier pieza o cualquier pasaje que esté basado en arpegios. Veremos varios ejemplos a continuación. Comenzaré explicando el arpegio en ida y preparado. En este caso debemos preparar los dedos previamente sobre las cuerdas donde se hará el arpegio. Pulgar en la sexta, índice en la tercera, medio en la segunda, anular en la primera. Ir sacando de uno en uno. Pulgar, índice, medio, anular. Cada vez que recomencemos el arpegio, los dedos deben caer preparados para recomenzar. Pulgar, índice, medio, anular. Pulgar, índice, medio, anular. Justo al mismo tiempo que el pulgar suena el bajo. Pulgar y los dedos caen justo ahí. Pulgar, índice, medio, anular. Pulgar, índice, medio, anular. Debemos ser muy precisos para evitar cualquier corte de sonido o cualquier staccato. Pulgar, índice, medio, anular. Justo al mismo tiempo del pulgar, los otros dedos caen preparados. De esta manera no habrá ningún corte de sonido. Esta manera de hacer el arpegio nos dará una gran precisión, una gran estabilidad y también una gran velocidad. Amén de un excelente control. Arpegio en ida sin preparar. Cabe mencionar que para comenzar cualquier arpegio la mano deberá prepararse. La diferencia con los arpegios que llamamos preparados es que cuando recomencemos el arpegio no habrá necesidad de recolocar los dedos o preparar la mano. Por ejemplo, pulgar, índice, medio, anular. Pulgar, índice, medio, anular. Pulgar, índice, medio, anular. Este tipo de arpegios no tiene la misma precisión, el mismo control ni la misma velocidad que podemos alcanzar con un arpegio preparado. La ganancia que recibimos al hacer este arpegio es el efecto de campanela y que todas las cuerdas queden sonando. Muy útil para muchos periodos de la música o ciertas partes de una pieza en particular. Arpegio, ida y vuelta preparado. El concepto es el mismo del arpegio, solo de ida. La cuestión que cambia es el regreso del arpegio, que sería así: pulgar, índice, medio, anular, medio, índice. Cuando nosotros hacemos medio índice, no hay preparación. La preparación viene hasta que se recomienza a hacer el arpegio. Pulgar, índice, medio, anular, medio, índice, pulgar. Índice, medio, anular, medio, índice y preparo. Arpegio, ida y vuelta sin preparar. Como previamente dicho,
para cualquier arpegio debemos comenzar con la mano preparada. La diferencia es que cuando recomencemos el arpegio no habrá necesidad de poner los dedos en su lugar. Pulgar, índice, medio, anular, medio, índice, pulgar, índice, medio, anular, medio, índice y no preparo. Los dedos quedan libres. Con este arpegio obtenemos las mismas ventajas y desventajas que el arpegio solo en ida sin preparar. Con esta explicación damos por terminado el capítulo de arpegios. Debemos recordar que hay que ser muy precisos a la hora de hacer el arpegio. Cada dedo debe salir con la misma velocidad e intensidad que el dedo precedente. De tarea, usted deberá tocar el preludio número 4 de Villalobos, cuya sección de en medio está hecha a base de arpegios ascendentes. Deberá tocarlo con el arpegio preparado y con el arpegio libre. Tiene que exigirse una velocidad moderada cuando lo toque con el arpegio libre, pero cuando lo toque con el arpegio preparado, deberá exigirse una mayor velocidad y llegar gradualmente a ella. También deberá tocar el Opus 48, número 5 de Mauro Giuliani, el cual es una pequeña pieza hecha a base de arpegios ascendentes descendentes. Deberá tocarlo con el arpegio libre y con el arpegio preparado, con el mismo concepto de la pieza anterior. Cuando toque con el arpegio libre, deberá exigirse una velocidad moderada, pero cuando lo toque con el arpegio preparado, deberá exigirse una mayor velocidad. Y para terminar, deberá tocar el Opus 30, número 3 de Mauro Giuliani, el cual es una pieza que está hecha a base de un tema con variaciones, donde usted podrá aplicar estos tipos de arpegio. Me despido, nos vemos en el siguiente capítulo y a darle.